El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos una vez más a Tiempo para la Salud, un espacio dedicado a hablar de temas de interés para todos, la salud. Hoy agradecemos a Antena 4 y a Redesur por permitir llegar a sus hogares en nuestra subregión del suroeste antioqueño. Mi nombre es Alejandra Castañeda y los voy a estar acompañando en este programa junto al médico Mario Gaviria. Muchas gracias, Mario, bienvenido. Y bueno, vamos a saludar entonces en primera instancia a todos los televidentes que amablemente nos abren las puertas de sus hogares. Ok, entonces vamos a empezar con la pregunta del millón. ¿Qué es la vesícula y a qué enfermedades está relacionada? Muy bien, entonces la vesícula biliar es un órgano de nuestro sistema digestivo que se encuentra debajo del hígado. Se encuentra debajo del hígado porque va a recibir a través de unos tubos la secreción que este hígado genera y la va a almacenar en una bolsita. Es una bolsita en forma de pera, verdosa, que va a recoger todo el líquido que produjo el hígado, el líquido biliar, lo va a almacenar para usarse en el proceso digestivo. Ella va a drenar a una parte de nuestro intestino a través del esfínter de Oddi. No vamos a ahondar en temas técnicos, pero más o menos para que la gente vaya teniendo conocimiento, hacia el duodeno, y cuando lleguen determinados alimentos con determinadas composiciones, ella va a ir presionándose para secretar ese líquido y enviarlo y que el proceso digestivo sea el adecuado. La vesícula, por ese proceso que tiene, pues se ve expuesta a diferentes problemas. Entonces ese contenido de bilis va a tener electrolitos, sales, líquido, colesterol y otras cosas que van a llevar a mejorar la digestión. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esa composición se altera por diferentes factores, por ejemplo el aumento en los valores de colesterol y de grasas, y a veces se hace lento el proceso, acumula demasiado y se empiezan a formar unas piedritas, que es lo que llamamos los cálculos. Entonces una de las principales cosas que vemos en vesícula son los cálculos a la vesícula, que los médicos le tenemos un nombre, se llama colelitiasis. Precisamente de eso le iba a hablar, tal vez para las personas, vesícula solito, así como suena como tal, si bien es un órgano no es muy conocido en la cotidianidad, pero ahora si hablamos de cálculos a la vesícula, ya sí entraríamos como en materia y conocemos un poco más. ¿Qué son los cálculos a la vesícula? Y cuéntenos entonces, ahora que nos habló de qué se deriva, ¿qué acarrea esta enfermedad? Si se puede llamar así, si se puede denominar una enfermedad, no tengo conocimiento. Claro que sí, ¿no? Y los pacientes en realidad sí conocen la vesícula porque cuando tú hablas de antecedentes, cuando les preguntas de qué te han operado, de la vesícula, me sacaron la vesícula, me hicieron la operación de la vesícula, y todos pues conocen la tradicional chamba, por decirlo de alguna manera, la herida grande que hacían los médicos antes. Ya se trata de no hacer esa herida grande y fea. O sea, que la que no conocía de la que vesícula quedaba era yo. bajo el reborde costal derecho. Ahí se hacía la incisión y se entraba para sacar los cálculos, o sea, sacar la vesícula. Entonces, los cálculos son la formación de piedritas que en su mayor composición tienen colesterol, aunque algunos pueden tener calcio, y eso es más de colesterol, y se acumulan en la bolsita y se llama colecistitis.
o colelitiasis, perdón. Colecistitis es cuando la bolsita ya se inflama. ¿Por qué? Porque la bolsita tiene una piedra adentro y empezó a contraerse contra la piedra. Eso genera dolor y eso genera inflamación, porque estoy comprimiendo contra una superficie muy dura, muy incómoda, cuando normalmente yo lo único que iba a hacer era contraerme y había líquido adentro. Ese cálculo se puede ubicar en la bolsita, se puede ubicar en la salida de la bolsita, se puede ubicar en la tubería que baja hacia el duodeno, ¿sí? O se puede ubicar en todo el esfínter, que es el punto donde drena al duodeno. Y según el punto va a generar unos síntomas, la mayoría parecidos, pero unos más intensos que otros según el punto. Entonces, si está solo en la bolsita, cuando yo coma determinados alimentos, básicamente grasas, por ejemplo, voy a sentir dolor. Entonces, un cólico intenso que es en la parte superior del abdomen, hacia el lado derecho, entre el centro y el lado derecho del abdomen, que en muchos casos se va a ir hacia la parte dorsal, hacia la espalda. Por consiguiente, ¿eso afectaría a otros órganos? Claro que sí, claro que sí. Aparte de ese dolor cólico, van a aparecer otros síntomas, depende de la evolución, la gravedad, el tiempo y el punto donde esté el calculito. Si el calculito ya está en la salida de la bolsita, o sea, en esa tubería, en la primera parte de esa tubería, que es ese cuellito, entonces ya no va a haber secreción. En el primero, sí, está la piedrita, duele y todo, pero sale algo de bilis. En el segundo ya no va a haber secreción, entonces se va a empezar a acumular esta bilis. Perdón que lo interrumpa, médico. Tengo una pregunta a propósito de lo que acabo de mencionar. ¿El dolor también depende del tamaño de la piedrita, por así decirlo? Porque tengo conocimiento de que a veces es una piedrita muy pequeña y no sé si exagerando puede ser una piedra del tamaño de una pelota de golf, por poner el ejemplo. Pero y hasta eso más. dependería de eso. Y hasta más. Sí, los síntomas dependen de la ubicación de la piedrita, de la cantidad de piedritas y del tamaño de la piedrita. No es lo mismo tener 10 piedritas de 3 milímetros que tener una de 20. Baja desde la vesícula hasta el duodeno, pero también ahí le llega un poquito de secreción del hígado, porque es como un arbolito. Ese arbolito se une en una tubería, la lleva a la vesícula y se almacena, y de la vesícula sale otra vez al arbolito y baja al duodeno. Entonces, inclusive si se presenta en la parte baja donde está el esfínter, puede afectar la secreción de otro órgano, que es el páncreas, porque el páncreas y la vesícula y el hígado, de alguna manera, van a drenar su secreción a un punto común, que es el esfínter de Oddi. Entonces puede, por obstruir la parte biliar, inflamar tanto ese conducto que inflame la parte hepática, entonces pancreática, perdón, y generar una pancreatitis también, que es una enfermedad un poquito más grave todavía. Entonces, cuando se obstruye el tubo, el colédoco, se llama una coledocolitiasis, ¿sí? O sea, litiasis habla de piedra, ¿sí? O sea, una piedra en el colédoco, en la tubería, ya hay acúmulo de sustancias, hay mayor inflamación, hay mayor dolor y el paciente se empieza a poner amarillo, lo que llamamos una ictericia, ¿sí? El primer punto donde se marca la ictericia es la esclera, o sea, la parte blanca del ojo. Entonces el ojo se ve amarillo, paciente que inicialmente vemos con los ojitos amarillos y después empezamos a ver que el rostro, la piel del rostro se pone amarilla, la parte inferior de la lengua se pone amarilla e inclusive se puede poner todo amarillo. Ponerse amarillo no es exclusivo de cálculos en la vesícula o en el colédoco. Las hepatitis pueden causar esto, entonces el médico tiene que estar alerta qué otros síntomas, qué otras cosas se encuentra, qué signos se encuentra cuando examina al paciente para determinar si es una hepatitis, si es una coledocolitiasis, es otra cosa. Entonces esto pasa con lo de los cálculos. En esta región hay gran cantidad de bacterias que pueden llegar atraídas por la inflamación, por los líquidos biliares, y esa cantidad de bacterias pueden llevar a una complicación. Entonces, si ese paciente, aparte de dolor, va a tener dolor, náuseas, vómito, ¿sí? Intolerancia a los alimentos, un dolor que va como en hemicinturón, desde el centro y el lado derecho hacia la parte posterior, pero también va a tener ictericia, se va a poner amarillito. Si además de eso tiene fiebre, ya hablamos de una complicación y es la más grave que puede tener, que es lo que llamamos la colangitis, que es el proceso de inflamación y sobreinfección. El paciente en ese momento es muy susceptible a la infección y la infección va a tomar vuelo fuerte, va a ser muy agresiva y va a afectar
puede afectar muchos órganos, o sea, puede afectar todo el sistema. Entonces, en estos casos, cuando se identifica que un paciente tiene cálculos a la vesícula, lo que hay que hacer es rápidamente terminar el diagnóstico y llevarlo donde el cirujano para que los opere antes de que exista la complicación. Entonces, hay dos momentos de la enfermedad. El momento donde el paciente empieza, come, le da el coliquito, tiene la incomodidad, va donde el médico, se sospecha la enfermedad, se manda donde el radiólogo a que haga la ecografía. Ojo, la ecografía la debe hacer un radiólogo. Y les cuento, ¿no? Y le voy a hacer publicidad gratuita al doctor. En el suroeste contamos con uno de los radiólogos más encopetados del país, de Antioquia. El doctor Jorge Mejía es uno de los radiólogos de mayor calidad y de mayor habilidad en el departamento. Y viene al municipio de Andes cada 8 días. Entonces yo soy feliz mandando pacientes donde él, porque este hombre tiene una habilidad con el ecógrafo, es acertado en sus diagnósticos y maneja un rigor científico y una seriedad que a mí me brinda toda la tranquilidad. Pues paciente que va donde el doctor Mejía, yo quedo tranquilo, que el diagnóstico que trae es bueno. Entonces, el doctor trabaja en un centro que se llama Sigma, en Andes, en el centro comercial Montblanc. Visitémoslo de todos los municipios cuando tengamos una ecografía. Sí, hay muchos radiólogos y todos son muy buenos, pero el doctor Mejía tiene una capacidad impresionante. Y la ecografía no es un examen exacto, es un examen que depende del examinador. O sea, depende de quién lo hace. Podemos poner 3 radiólogos y los 3 ver cosas diferentes. El más experimentado será el más acertado, en este caso el doctor Jorge Mejía. Entonces hacemos la ecografía, hacemos unos exámenes de sangre donde vamos a incluir bilirrubinas, transaminasas y otras cositas y vamos a encontrar que aparecen los cálculos y que de pronto se elevan un poquito las bilirrubinas. Ahí ya es para remitir donde el cirujano para que haga el procedimiento antes de que este paciente se complique. Entonces el paciente empieza a obtener crisis de dolor que a veces maneja en casa, otras veces le toca ir a los servicios de urgencia. Cuando un paciente tiene 2 crisis de dolor ya es justo. Ya tenemos que resolver el problema, ¿sí? Inclusive en la primera, lo que pasa es que la primera es la que te abre la puerta para hacer el diagnóstico, la primera es la que te abre la puerta para iniciar el proceso y hay tiempo, no hay que correr. Ese es el primer momento. Y el segundo momento es cuando ya llega la complicación. ¿Cuál es la complicación? Ya el cálculo no está en la bolsita, sino que tapó la tubería. Ahí ya es más grave, ya es más complicado. ¿Por qué? Porque ya no hay por dónde evacuar. Ya no hay por dónde sacar esa secreción va a seguir acumulándose porque se va a seguir produciendo. Fuera de eso ya se va a inflamar por la presión que genera el intento de salir de la secreción contra la piedra y contra el tubito. Y ese es el momento donde ya la crisis de dolor es insoportable, donde el paciente tiene que ir a los servicios de urgencia y donde los medicamentos de urgencia lo calman por corto tiempo o no lo logran calmar. El paciente se empieza a poner amarillo, ya ahí hay que enviarlo a una cirugía urgente. Entonces hay cirugía electiva en el primer momento, cirugía urgente en el segundo. Y aparecen los otros estadios que son las complicaciones derivadas del proceso. Todavía no vamos a llegar allá. Pero el mensaje para el paciente es, ante los síntomas consulte al médico. Tenemos mucho charlatán en el suroeste que no son personas no médicas, no entrenadas, sin el conocimiento, sí, con la malicia de pronto, con la experiencia, pero eso no te hace. Hace poco llegaba una paciente al consultorio con una parte del diagnóstico acertado, pero cuando yo le hacía todo el panorama, decía, y todo eso, a mí me dijeron que era solo esto, y lo que le habían dicho era un punto dentro de 20 puntos de su proceso. Entonces hay que ser más amplio, como médico tenemos de pronto un poquito más el conocimiento, a veces no nos tomamos el tiempo y ese es el error, porque el paciente fue a un servicio de urgencias que estaba colapsado, un médico cansado, un médico estresado y de pronto no se tuvo el tiempo de explicar todo. Pero sí, consultemos al médico en el momento oportuno y si nos sale la complicación, hagamos la cirugía. Entonces, llegados a este punto, tengo como dos inquietudes o 2 planteamientos. La primera, en repetidas ocasiones usted nos mencionó sobre la comida. La comida juega un papel importante, los alimentos juegan un papel importante en el antes, en el durante y en el después de contraer los cálculos a la vesícula. Y segundo, ahora que mencionas ese conducto regular, como a modo de recomendación es ir al médico y él es el que a través del diagnóstico le dice, bueno, usted necesita una resonancia, un ultrasonido o la cirugía. Ese es el conducto regular que se debe seguir. Claro que sí, claro que sí. Entonces, los hábitos se relacionan, sí. Hay factores genéticos, claro, hay personas que tienen una predisposición genética a formar
cálculos, a tener un tránsito intestinal lento, a tener vesículas muy grandes que acumulan grandes cantidades de líquido y esas grandes cantidades de líquido no se van a drenar rápidamente, entonces van a generarse piedritas por la éstasis, que es ese proceso de lentificación del flujo de los líquidos. La obesidad es un factor de riesgo. El sedentarismo, el estar quieto, el no hacer actividad física es un factor de riesgo. La mala alimentación, la ingesta de licores, el consumo de enlatados, carnes frías, grasas, productos con muchos conservantes es un factor de riesgo. No me preocupe, médico. Y no solo es un factor de riesgo, sino que es un factor que va a empeorar la enfermedad. Entonces, lo primero que le dice uno al paciente cuando le hace el diagnóstico es: te vamos a operar. Ya te diagnostiqué, te mando donde el cirujano, él te va a operar, no yo. Aclaro eso. El cirujano te va a operar, pero la cirugía, para que nos hagamos todo el proceso, los exámenes y toda la vaina, se va un mes y medio, 2 meses. Durante ese tiempo no puedes comer nada de grasa. Puedes comer fritos. Sí. Hay una hipótesis que se plantea y es que tienden a presentarse más cálculos a la vesícula en mujeres o en personas mayores de 40 años y en un estado de sobrepeso. ¿Es esto cierto o hay posibilidad de desmentir de pronto esta teoría? No, sí, de hecho hay una enfermedad que se llama la cirrosis biliar primaria que se presenta más en mujeres y es un daño al hígado por obstrucción a los drenajes, a los tubitos que drenaban, que sacaban el líquido del hígado para la vesícula y para el intestino, y se da por cálculos. Entonces sí, la mujer tiene una mayor predisposición, es verdad, inclusive para las complicaciones e inclusive para una cosa que se llama el cáncer de vesícula, que es otro fenómeno que se puede presentar en la vesícula. O sea que hay que pararle bolas a esto porque una vesícula que crónicamente está enferma puede inclusive ayudar o ser un factor predisponente al desarrollo de una patología más grave como el cáncer de vesícula. ¿Sí? Que en el cáncer de vesícula pues la única esperanza que tienes es sacarla antes de que haya invasión, ruptura u otras complicaciones. Bueno, y cuando tengo cálculos, una de las complicaciones también es, no me lo sacaron porque me dio miedo la cirugía, pero se rompió la vesícula. De tanta inflamación se rompió. ¿Y qué pasa cuando la vesícula se rompe? Entonces aparece algo que los pacientes sí reconocen que se llama la peritonitis. Entonces la peritonitis, que normalmente la asociamos con la apendicitis, me dio apéndice, no me operaba a tiempo, se reventó, esa inflamación se regó por el abdomen, generó dolor y daño en todo el abdomen, se colonizó de bacterias en todo el abdomen. No, la peritonitis no solo es eso. Cualquier sustancia extraña al líquido peritoneal va a generar irritación, entre ellos la bilis. Entonces la bilis es pasar dentro de la bolsita y dentro del intestino. Cuando está por fuera, o sea, entre las vísceras, va a generar irritación. Esa irritación va a llevar a lo que llamamos una peritonitis. Entonces ya el médico no solo tiene que entrar a sacar la vesícula, sino que tiene que entrar, sacar la vesícula y lavar todo el abdomen o toda la región que fue afectada. Es decir, que cuando se afecta la vesícula hay dos etapas que usted nos explicó ahora. Podríamos nombrarlas la A y la B. Para una cirugía, ¿tiene que pasar ya la etapa B y de eso también depende el tamaño de las piedras? ¿O por qué se lleva a cabo la cirugía en caso de no, la cirugía se lleva a cabo porque ya se formaron las piedritas, ya la vesícula no va a trabajar de buena manera, va a haber dolor cada que se consuman determinadas sustancias, va a haber dolor en determinados momentos y esas crisis dolorosas van a llevar al paciente a un servicio de urgencias, que como lo hemos dicho en otros programas, es un servicio peligroso, porque allá puedo adquirir otras enfermedades, porque me van a chuzar, porque van a invadir mi cuerpo, porque me van a aplicar medicamento, porque me puede ingresar una infección, porque puedo tener una reacción extraordinaria a un medicamento, ¿cierto? Entonces ya se sabe que el paciente no está en unas buenas condiciones y fuera de eso hay el riesgo de una complicación y hay el riesgo de empeorar, o sea, de que se formen nuevos cálculos, de que uno de esos cálculos salga y genere obstrucción completa, de que haya una invasión bacteriana, de que haya una ruptura, de que haya un engrosamiento de esas paredes de la vesícula por la inflamación, de que haya mucho dolor, de que haya sufrimiento. Entonces hay que eliminar el factor, el problema. Y en el momento en el que se extrae la vesícula, ¿eso no compromete ningún órgano o el funcionamiento normal de nuestro sistema digestivo? Va a cambiar un poco, porque la vesícula era un almacén de líquido y ese líquido se utilizaba para la digestión. Ahora no está el almacén, el órgano productor principal sigue, que es el hígado. Pero ya la cantidad de líquido para segregar en cada proceso digestivo va a ser menor, porque no está almacenadito. Entonces el paciente tiene que cambiar unos hábitos después de la cirugía también. Entonces
el antes, el durante y el después. Ahora el después, el paciente ya no puede consumir la misma cantidad de alimentos grasosos, de alimentos pesados, de alimentos irritantes que antes hacía. Ahora tiene que moderarse en el consumo. Tiene que aumentar el consumo de frutas, de ensaladas, hacer ejercicio, consumir café y otras cosas que van a ser menos dañinas, más saludables y más fácil de tolerar para su intestino, que ya cambió el proceso digestivo, ¿cierto? Entonces son pacientes que de algún otro modo cambian su proceso digestivo, sus hábitos intestinales van a variar. Entonces son puntos que el paciente tiene que tener en cuenta y que el médico va a explicar. Exacto, porque yo tengo, no sé si un conocimiento erróneo, de que los hábitos alimenticios se deben ir cambiando poco a poco, ya que el cuerpo está acostumbrado como a un sistema, y cambiarlo de la noche a la mañana, por así decirlo, eso puede afectar. Entonces, ¿cuáles serían como esos pasos, esas recomendaciones para las personas también que aún no han contraído estos cálculos a la vesícula, y las personas que ya pasaron por un proceso quirúrgico o por un proceso de extracción de estas piedritas? Entonces, ¿qué recomendaciones de acuerdo a lo que acabo de mencionar? Pues lo primero es cambiar los hábitos, irlos mejorando. Entonces, iniciar un proceso de ejercicio, de actividad física regular, que debe ser guiado por un profesional en el tema, ¿sí? Entonces, un educador físico, un entrenador personal que vaya explicándonos, bueno, ¿qué quieres lograr? No, yo lo que quiero lograr es un estado de salud ideal. Yo lo que quiero lograr es volumen, masa muscular. Bueno, ya según lo que quiera lograr el paciente, pero básicamente el estado de salud ideal es hacer actividad física cardiovascular. Caminar, trotar, bailar, nadar, montar bicicleta, etc. Entonces, el paciente lo va a ir haciendo progresivamente. No puedes decir, yo no hacía actividad física, ahora estoy haciendo 1 hora diaria. No, yo no hacía actividad física, estoy haciendo 15 minutos, subí a 20, subí a 25, subí a media hora, empecé 2 días a la semana, subí a 3, subí a 4, subí a todos los días, ¿cierto? Lentamente. Él me va a decir, hay que bajar estas porciones, hay que aumentar estas cantidades, hay que aumentar estas, hay que eliminar estos grupos de alimentos, hay que implementar estos, y lentamente, ¿sí? No podemos llevar todo al extremo. Y como lo he dicho en otros programas también, lo saludable no necesariamente es bueno, ¿sí? Y las cosas buenas de la vida tienen cosas negativas, ¿cierto? No es ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, tampoco es exagerar. Hay cosas que hacemos y nos generan gran satisfacción, pero nos pueden hacer daño cuando las excedemos. Entonces, ir a un asado con nuestros amigos, a una rumba, tomarse unos tragos, comerse una carne, un chicharrón, eso es delicioso. ¿Quién no disfruta eso? ¿Quién no disfruta eso? Háganlo, no se priven de eso, pero no lo haga cada 8 días. No lo haga constantemente, no tome licor todos los días, no consuma fritos y grasas todos los días. Ocasionalmente, y eso es una delicia. Es que si no lo haces, ya la enfermedad no va a estar en la vesícula, sino acá. Y es más importante la enfermedad de acá que la de la vesícula, eso se lo digo a todo el mundo. El que ya tuvo la enfermedad de la vesícula, el que tiene los cálculos, el que ya le estalló en la vesícula, pues va a ir al mismo asado, pero ya no va a comer tanto. Ya no se va a comer el chicharroncito, sino la carnita más pulpita y más asadita, pero va a disfrutar igual de la vida y se va a tomar sus tragos. Obvio, ya no va a tomar tan dulce, tan fermentado, sino de pronto un whisky o algo más suave. Ya no lo va a mezclar con Coca-Cola, sino con soda o con hielo, con agua, pues, o sea, va a hacer adaptaciones, pero es no dejar de disfrutar tampoco la vida. Eso sí lo tengo muy claro, porque eso es como el chiste del paciente que iba al médico: doctor, quiero vivir 100 años, y él empieza, usted fuma, no, usted bebe, no, usted rumbea, no, usted trasnocha, no, entonces ¿para qué? No, la idea es vivir una vida sana, saludable, pero con alegría. Por ahí dicen que las cosas de la vida cuestan y no necesariamente es dinero. Exacto, así es. Entonces, ese es el tema en cuanto a vesícula. Hay otras cosas que nos pueden generar alarma, por ejemplo, un popó que cada vez es más claro tirando a blanco. Eso a veces los paisas somos muy malos para hablar, y el paciente se sienta ahí, ¿de qué color está haciendo popó? Blanco. Blanco. No, es que es tan líquido que es transparente, es amarillo pero transparente. Bueno, no. Blanco es como la hojita de papel. Entonces, eso me hace pensar tiene una enfermedad de la vesícula. La orina se torna turbia, oscura, casi que uno le dice como naranjada o como colombiana. Entonces, eso es otro indicio. Entonces, hay muchos indicios que nos van a llevar a pensar en esto. Lo importante es hacer un diagnóstico temprano, hacer un manejo adecuado, no acelerarnos, no entrar en pánico tampoco, porque si tienes cálculo en la vesícula, pero te puedo operar en 2 meses. Si te cuidas estos 2 meses no va a pasar nada grave.
y si pasa, pues te hacemos una operación en el menor tiempo, y tampoco va a ser tan grave, porque en menos de 24, 48 horas de una complicación la mayoría de los pacientes ya están operados, a pesar de nuestro mal sistema de salud. Listo, médico, estamos llegando entonces a la parte final. No sé si después de ahondar en este tema quepa una conclusión general o ya estamos claros en cuanto a este tema. Yo creo que ya hay claridad en el tema, Alejandra. Un agradecimiento para ti que estás enriqueciendo nuestro programa con tu presentación. Un agradecimiento para las empresas que se vinculan al apoyo de nuestro programa. Salud Integral y Empresarial del Suroeste, Salud Jardín, Droguería Los Farallones, y bienvenidas todas aquellas que quieran hacer pauta o ser partícipes de nuestro programa. Un apoyo para que este programa siga en el tiempo, para que no lo dejemos caer, no se pierda, y vengan otros compañeros a realizar la misma función también, porque sería interesante tener otros colegas en nuestro espacio. A Redesur, un agradecimiento por llevarnos a los 8 municipios del suroeste que cuentan con antena comunitaria. Antena 4, que es quien nos brinda siempre el apoyo de cámaras. Atelier Proyectos con Alexander y Andrés, y ahora contigo, que nos brindan apoyo técnico en el desarrollo del programa, en las presentaciones, en la dirección del programa. Y a ti por venir a nuestro programa a enriquecer. Bueno, muchas gracias a usted que acaba de hacer todo mi rol. Y yo creo que el agradecimiento en este momento es para los televidentes que se dan la cita con Tiempo para la Salud. A todos ustedes, gracias por dejarnos entrar a sus hogares, y recordar entonces los agradecimientos que el médico dio hace un momento, a la Droguería Farallones, a Salud Jardín, a Redesur, a Antena 4 y a todas esas instituciones también, la invitación para que se vinculen con nosotros y posibilite que lleguemos a tantas familias con un programa que nunca sobra, que siempre es importante, porque el conocimiento, y sobre todo en temas de salud, siempre es importante. Muchísimas gracias a usted por disponer de su tiempo, de este espacio, y nos vemos entonces en una próxima oportunidad.